Buenos días. El día de ahora vamos a entrar a un nuevo contenido, un nuevo tema donde vamos a identificar, también es parte o va relacionado con el tema anterior, acerca de la adolescencia y acerca de todos esos procesos y todas esas etapas de cambio. Ya vimos parte del cambio emocional que se tenía, el cambio cognitivo, el cambio también parte de nuestro cuerpo, qué cambios surgen en él, ¿verdad? Entonces ya identificamos cada parte donde decíamos los cambios de los niños, el cambio de las niñas, porque ya son diferentes cambios que se dan. También en lo psicológico, ¿verdad? Que muchas veces el cambio de la perspectiva, ver una nueva etapa, también afecta lo que es el área psicológica y también en el área también cognitiva, donde muchas veces se ve afectado lo que es parte de nuestras notas, de nuestro rendimiento académico. Entonces es bueno que nosotros sepamos lo que es parte de esta etapa, ya que nosotros sabemos que estamos en esta, ¿verdad? En esta etapa y vamos a entrar en la que nosotros vamos a tener o vamos a sentir ciertos cambios y tenemos que tener en cuenta que es normal, que todos hemos pasado por esto y que además es un proceso que es bueno compartirlo con nuestros padres. El, el pues expresarse cómo nos sentimos nos van a ayudar a que nosotros pues nos haga más fácil lo que es esta etapa, ¿verdad? No estar siempre en contra de ellos, que ellos son, que ellos nos aconsejan y a nosotros nos sentimos que nos atacan, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos hablar y conversar con ellos de ciertos cambios que nosotros tenemos, ya sea en nuestro cuerpo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentirnos, en nuestra forma de actuar, para que en esta etapa no nos o no vaya a ocurrir algo que en un futuro nos vayamos a arrepentir, ¿verdad? Entonces es importante conocer y comentar todo eso con nuestros padres. El día de ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante. Nuestro contenido es más que todo identidad sexual, personal y todas esas identidades que nosotros tenemos y nos van a ayudar a conocer acerca de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestro entorno, acerca de lo individual también, que cada ser humano es por ende individual, pero también a la misma manera pues es social, no puede vivir sin un amigo, sin una familia, sin alguien que esté ahí, ¿verdad? Pero como individuo también tenemos nuestra propia identidad y nuestro propio proceso o cambio que se tiene, ¿verdad? No es lo mismo de que yo voy a cambiar y a mi amiga o amigo va a cambiar también. No, entonces cada uno va a cambiar a su forma, a su manera, sus emociones van a ser diferentes, su forma de pensar, de realizar algunas situaciones, pues va a ser diferente. Entonces cada uno en esta etapa también pues es importante que sepamos que si tomamos una decisión va a ser por nosotros, ¿verdad? No va a ser por mi amigo, no va a ser por mi amiga, por nadie más, sino que por nosotros. O sea, es decir, nos va a afectar o nos va a beneficiar a nosotros. Bueno, más que todo el día de ahora vamos a ver lo que es parte de la identidad sexual, que todos lo tenemos, ¿verdad? Y tenemos que tener también en esta etapa saber a qué se refiere esta identidad sexual y pues ya identificarnos, ¿verdad? Pues también esta identidad sexual hace también a la vivencia interna de nosotros y también a la íntima. Es decir, cada persona es libre de decir con quién comparte y no sus tendencias sexuales o también si se ve arraigado a que es una niña y que es un niño, ¿verdad? Lo cierto es que existen distintos tipos también de identidades sexuales, lo que también muestra lo que son distintas formas y pues más que todo pensamientos o sentimientos hacia esa persona, ya que una identidad sexual más que todo pues se va a lo largo del tiempo pues identificando más, ya que es realmente un aspecto más complejo, también multifactorial, donde trataremos más que todo ahora de abordarlo y que nosotros pues más que todo lo conozcamos pues sepamos que cada uno de nosotros lo tenemos, que influyen también varios factores donde más que todo pues iremos definiendo a lo largo de este tema. De igual manera pues se conoce a esto con algunos conceptos que relacionamos a lo que son la sexualidad, más que todo básicamente
a pensar que en una identidad sexual, si una persona, por ejemplo, se siente a gusto con su bienestar y autorrealización, lo que implica ser hombre o ser mujer, pues asimismo mínimamente pues tenemos esos elementos que consideramos como que sustituye la identidad sexual, entre ellos como lo que es el género o el rol de género y el sexo del sujeto. El sexo del sujeto tiene que ver con lo que es la diferencia de lo físico, ¿verdad? Constituyendo lo natural del hombre y la mujer. Por lo tanto, pues esto se da mediante los componentes biológicos y anatómicos. El género, que está determinado por los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la feminidad y la masculinidad. Es decir, por ejemplo, el sexo del sujeto es nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya vimos los cambios que sufren los niños en la etapa también de la adolescencia, esta etapa y los cambios ya a las niñas, por ejemplo, les crece el busto, tienen menstruación, les sale vellos, igual a los niños, pues se crecen los testículos, también les salen vellos, son más propensos a los olores también y pues también tienen un poquito más de masa muscular, entonces es importante definirlo y identificar cada uno las diferencias, ¿verdad? De lo que es un hombre y lo que es mujer. También pues como lo que es el género es algo psicológico y algo social y también cultural de la feminidad y la masculinidad. Por ejemplo, nosotros tenemos que sentirnos que somos niñas, ¿verdad? Entonces el sentirnos así nos hace vernos como lo que es una mujer. Y también a los niños que saben que son niños y ya ellos ya no se sienten como niñas, ¿verdad? Porque muchas veces lo que pasa es que hay ciertos niños desde pequeños pues se sienten como que son niñas, no les gusta lo mismo que los niños. Por ejemplo, tengo un caso, no sé si han visto en la televisión, estaba viendo parte de una serie que se llama Yo Soy Jazz. Trata de un niño que desde pequeño él se sentía como niña. Él vestía, él usaba tacones, él se pintaba. Entonces lo que hicieron los padres fue que le dieron hormonas de niña. Entonces ya el niño ya no fue creciendo como niño, sino como niña. Le creció el cabello, sus facciones ya eran más de niña y ciertos cambios que tienen también en la voz. Entonces todos esos cambios que se tienen pues es más que todo psicológico, ¿verdad? Ya el niño no se sentía de esa manera, sino que ya se sentía de otra manera. Entonces ya son cambios psicológicos, también parte, algunos son sociales, ¿verdad? Pues muchas veces a niños, pues algunos padres les dicen que son niñas, entonces los están tratando como niñas, cuando, por ejemplo, no hay también una figura paterna y solamente a veces es la madre o alguien, por ejemplo la abuela, que los trata de esa manera. Entonces ya el niño ya se siente más especial y más importante en ser tratado de esa manera. De igual manera, uno de los componentes más complejos que existen, ¿verdad? Lo que es también el rol de género como hombre o mujer, pues dentro de un determinado, más que todo, marco social y cultural, también político y religioso, podemos también el mismo rol de lo que es la mujer. Los hombres pues dicen que no es lo mismo hacer algunas cosas y es verdad. Por ejemplo, en algunos países como lo que es el Medio Oriente, en China y en Occidente se crea eso. ¿Y por qué digo? Porque es verdad que muchas veces nosotros no podemos hacer lo que los hombres. Por ejemplo, en algo que conlleve fuerza, dependiendo también de la musculatura de la mujer, ¿verdad? Porque hay mujeres que están muy fuertes, hay hombres que no, ¿verdad? Que están más, poquito más, que no tienen mucha musculatura. Entonces ya ahí depende también. Entonces, no es que nosotros no podamos, sino que también nuestra anatomía también no nos deja, ¿verdad? Pero es importante que nosotros si queremos algo, aunque sea para hombres, aunque la sociedad diga que es para hombres, el poder saber que si nosotros lo queremos hacer, lo podemos hacer, ¿verdad? No importante lo que la sociedad diga, sino que más que todo, si nosotros lo queremos, por ejemplo, lo que es el rol en eso se empeña, ¿verdad? De que hay diferencias entre hombres y mujeres. Y sí hay diferencias, pero también cada uno puede tratar de hacerlas
sin importar, digamos, lo que le diga la sociedad. Ya porque es niño, por ejemplo, no puede jugar con muñecas, o ya porque es niña no puede jugar con carritos. Entonces, esas son cosas que en la sociedad más que todo se ve inculcada, o por ejemplo cuando le decimos al niño que no llore, porque solo las niñas lloran. Entonces ya son como pensamientos del rol de género que el niño no puede hacer. Por ejemplo, en algunos trabajos también, donde ahora se ha demostrado que muchas mujeres lo hacen muy bien, por ejemplo, el trabajo de construcción, el trabajo de limpieza, todos esos trabajos que antes se conocían solamente por el área de los hombres, que solo los hombres lo podían utilizar y que era extraño ver a una mujer. Hasta ahora, por ejemplo, yo he visto que hay mujeres que andan en los buses, bueno, andaban en los buses, andaban cobrando y la gente lo miraba extraño, pero ya es muy normal que cada una de nosotras pues sepamos que podemos hacer lo que nos propongamos, no importando también más que todo diferencia de lo que es el género, pero también sí ser conscientes de lo que somos capaces y lo que no, ¿verdad? Porque ahí entra también el ser individual, o sea, los hombres igual, si no pueden hacer alguna cosa que es de hombres, pues no se hace igual nosotros las mujeres, ¿verdad? Es igual importante conocerlo. La formación de esta identidad sexual tiene que verse desde muy pequeño, porque el niño también tiene algunas veces como dudas, ¿verdad? Y también tiene como pena en preguntar lo que es el sexo, que es la identidad, más que todo. Porque el niño, por ejemplo, tiene algunas preguntas como lo que es el sexo, y que eso más que todo se refiere a la dimensión biológica de ser un hombre o una mujer. O sea, biológicamente es decir, no por vestirnos de niño ya vamos a ser niños, ¿verdad? O el niño vestirse de mujer ya va a ser mujer, sino que eso ya se crea biológicamente. La identidad de este género también es un sentimiento de un hombre o una mujer. Ya es diferente, ¿verdad? Ya alguien se identifica como mujer siendo hombre, entonces ya es una identidad que se tiene. Y el rol de género, por ejemplo, también es el conjunto de expectativas determinadas por lo que es el actuar o sentir de un hombre o una mujer. Entonces ya este rol también va dependiendo de lo que nosotros queremos y sentimos al realizar alguna acción. Pero también lo que es género y que este se refiere a lo que es las dimensiones psicológicas, las sociales, conductuales y también las culturales. También la formación de esta identidad sexual, que es también un proceso muy complejo que empieza en las concepciones, pero se vuelve también clave en el proceso también de gestación e incluso también en las experiencias vitales tras el nacimiento de esto, ya que existen ciertos factores como los que son bastante combinados y también de los mismos pues pueden llevar a una confusión entre ellos, pero la tradición que la mayoría de las sociedades insisten en catalogar en cada individuo pues la hacen en la apariencia de los genitales, pues ahí es donde se identifica lo que es un niño y lo que es una niña. Sin embargo, bueno, por ejemplo, socialmente se asigna lo que es una persona o una identidad sexual del varón, pero sus genitales son de mujer. Entonces ya, más que todo, ya es un cambio que se hace, pero es de base no biológico. De las personas también que pueden experimentar y que se ha ido a llamar la disforfia de género, es decir, cuando en una profundidad o algo incondicional como lo que es el rol del género que le toca vivir a cada uno de nosotros. Algunos estudios como lo que es la identidad sexual se fija en la infancia temprana, donde no más allá de los 2 o 3 años y a partir de entonces pues se da la inmutable, que es una más que todo donde se obtiene generalmente lo que son preguntas a personas transexuales cuando se cuenta por primera vez lo que es la identidad sexual que les había asignado en una sociedad que no correspondía a la identidad sexual con la identidad que estaba identificada en nuestra sociedad. De igual manera, hay un conflicto de identidad sexual muchas veces, ¿verdad? Como adolescentes que están pasando por cambios, entonces es importante que muchas personas nacen y sepamos que estas personas pues no combinan los rasgos de los dos sexos.
es decir, debiendo también afrontar lo que son las complicaciones cuando surgen, por ejemplo, cuando una sociedad se burla o es escandalizada de su físico, lo que suele ocurrir más que todo en las personas intersexuales, o insiste también en asignar lo que es a un individuo el sexo con el que se ha identificado. Lo que ocurre habitualmente pues se da entre las personas transexuales, es decir, estos cambian de lo que es su sexo y pues surge también por este proceso también psicológico, cognitivo, también físico. Ya no, por ejemplo, cuando un hombre pasa a lo que es ser mujer, él trata de verse como mujer, se viste como mujer, hay ciertas operaciones que se pueden hacer en el cuerpo para que ellos pues se vean como mujer, ¿verdad? Entonces son cambios y conflictos que se pueden tener en la sociedad porque no todos lo ven de buena manera, no todos pues lo pueden comprender, entonces ya es también un conflicto para esa identidad sexual. En el caso también de las personas transexuales, que son más que todo sus problemas suelen ser más que todo reducirse cuando pueden pasar por lo que es el proceso de reasignación de sexo, como les mencionaba, de operaciones que se hacen para el cambio de su sexo, el cual incluye lo que son cirugías, la resignación de lo que es sexual y la mal llamada operación también de cambio de sexo. Entonces ya ahí se da pues ya su cambio de sexo ya es para siempre, ¿verdad? Ya no puede, tiene que estar seguro de lo que quiere para pues hacerse ese tipo de cirugía. Por otro lado, lo que es la identidad sexual también suele intentar más que todo diferenciar lo que es la orientación sexual, en la que también pueden darse los individuos heterosexuales, homosexuales, bisexuales y asexuales. De igual manera, pues en la orientación sexual, la identidad pues puede también no, puede también se puede elegir. Entonces, en esta pues equivocadamente pues hay personas que definen lo que es la transexualidad como la homosexualidad extrema, es decir, muchas personas, más que todo una persona que ama tanto el otro sexo, pues acaba identificándose con él. Pero, por ejemplo, el transexual, pues muchas veces cambia de parecer y se siente más atraído hacia el otro sexo. Entonces, ahí depende, ¿verdad? Sin embargo, también investigaciones de la sexología de la Universidad Libre de Ámsterdam apuntan que la identidad también y la orientación sexual son hechas absolutamente de diferente, por lo que también puede darse en personas transexuales con diferente orientación sexual. Es decir, ellos pueden cambiar su sexo, pueden vestirse diferente. Por ejemplo, un hombre, si un hombre se viste de mujer, se cambia de sexo y todo, pero le pueden gustar siempre las mujeres. Entonces ya aún así no es que le guste los hombres, ¿verdad? Entonces ya es un cambio que se tiene solamente de lo físico. De hecho, también hay estudios que indican lo que es más que todo las diferencias y lo que es la población transexual, que es homosexual o bisexual, que llevan también un 5% o un 10% de la población, que suelen también darse a la población no transexual. La discriminación en ese caso es probablemente también, y hay tantas formas de entender que la identidad sexual, pues, o del género como lo que es en los humanos existe, y que sin embargo, pues, estas sociedades tienden a clasificar compartiendo también inmóviles, individuos y asignar lo que son los roles, a veces muy residuos, ¿verdad? Este también en etnocentrismo se pone en manifiesto lo que es el observar. En algunas sociedades existen también otras clases de roles sociales, por ejemplo, se llama en India la gira, que son personas intersexuales y dentro de la cultura que se le considera un tercer sexo. A veces la frontera también entre la identidad sexual y la identidad de género no es muestra también muy clara, ¿verdad? Porque a veces se confunde un poco. En este punto, pues la teoría también de teoría que rechaza que la categorización de un individuo en ciertas categorías universales como lo que es homosexual, heterosexual, hombre, mujer,
Según esta teoría, la identidad sexual de las personas es el resultado más que todo de la construcción social, es decir, la sociedad les da este tipo de, 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 de opción, ¿verdad? De ser así, también existe un papel sexual esencial y biológicamente en instintos de la naturaleza, porque muchas veces, por ejemplo, se pierden biológicamente lo que son los, el dar, digamos, otra vida a otras personas, ¿verdad? Entonces ya se pierde eso por ese tipo de cambios, ese tipo de sexualidad. De igual manera, la transfobia, que aún no ha sido integrada en algunos discursos públicos, tradicionalmente se ha visto que la transexualidad como un problema psiquiátrico. La llamada disforia de género, sin embargo, pues también recientes investigaciones se han hecho en la neurociencia sobre los cerebros de transmisión de transexuales, donde indica la composición de estos a menudo composición de sexo, con lo que se ha identificado en el individuo en lugar del sexo de nacimiento. Entonces ya ahí ellos identifican que en su cerebro ya no es que piensen que son, por ejemplo, si son mujeres, piensan que son hombres. Entonces ya, pues aunque muchos piensen que esto está mal, pues muchos quizás piensan que está bien y pues cambien de lo que es su sexo. Apoyando también lo que es la teoría de esta, pues muchas veces el cerebro puede también desarrollar lo que son un sentido diferente a los genitales de esa persona. Por lo tanto, la transexualidad de un origen innato, pues, y no psicológico. La investigación también lo que apoyaba era que la expresión de lo que era un hombre atrapado en el cuerpo de mujer. Entonces muchos de ellos pues decían eso y mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. En realidad pues la discriminación hacia estos y los más que todos los transexuales por ejemplo están estrechamente con el sexismo y la homofobia. De hecho también pues con la relación en la sociedad pues se debe también estar formado y no discriminar, ¿verdad? Discriminar con la misma creencia biológica y la heteronormalidad. Entonces ya la sociedad lo ve extraño a ese tipo de personas. La identidad, pues más que todo de género, que también lo vamos a ver el día de ahora, eh, y vamos a ver también lo más que todo las formas que a su vez pues se forman más que todo en la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que la identidad de género se determina por una cultura. Esta pues ya se da con pensamientos y creencias diferentes. También vamos a ver lo que es el rol de género, pero eso lo vamos a ver poco porque más adelante vamos a verlo con específicamente, ¿verdad? Ya que esta rol de género también es el conjunto también de expectativas acerca del comportamiento de sociales que son más esperables en cada sexo, lo que también determina lo que son la manera ideal de un género. Por ejemplo, en algunas culturas es el valor de la mujer que trabaje, en otras pues puede considerarse un abandono en la función de la familia. Entonces, en muchas culturas no se les deja, por ejemplo, a las niñas estudiar porque no, porque por ejemplo, en lo que es la India, he escuchado o visto ciertos documentales donde sale que las niñas no estudian porque ellas son vendidas en la edad temprana para sus esposos y ellas trabajen en el hogar. Entonces ellas no pueden estudiar por eso y solamente tienen derecho los niños de estudiar. O por ejemplo, o de trabajar. Entonces ya las niñas las ven como algo que ellos solamente son útiles para hacer las cosas de la casa, cuidar a los hijos. Entonces todo eso es el rol del género, ¿verdad? Donde consideran muchas veces que mujeres no pueden hacer ciertas cosas y los hombres sí, o hombres que pueden hacer ciertas cosas y las mujeres sí. A su vez también la identidad o la interrelación entre estos dos pues representa algunas secuencias, por ejemplo la representación de la idea de los padres tomando como modelos de ambos géneros, es decir, según nuestros padres también nosotros vamos a saber lo que es nuestro rol de género. Si nuestra casa, nuestra mamá trabaja o no trabaja, pero es la que todo mantiene en orden lo que es la casa, sus reglas y todo eso, pues nosotros así también nos vamos a ir pensando en nuestro rol de género, ¿verdad? Y también
saber que nosotros podemos estudiar hasta donde nosotros queramos, podemos pues jugar cuando estamos pequeños con lo que nosotros queramos, todo eso y todo lo que nosotros queramos hacer, ¿verdad? No necesariamente por lo que un rol significa. También lo que es la representación de lo que es una niña y un niño, que proviene también del ideal de los padres, de una cultura que debe ser una niña o un niño. Por ejemplo, en nuestra cultura, pues creo yo que no se nos limita, sino que nos motiva también a seguir estudiando, seguir trabajando, pero en otras culturas no. En cambio, estas culturas pues lo ven tan grave que es algo como un pecado, ¿verdad? Hacer algo o que las niñas traten de hacer algo por su cuenta, como lo que es trabajar, lo que es estudiar, ¿verdad? También, por supuesto, pues hay representaciones que muestran muchas veces el conflicto entre sí. Entonces, podemos llamar también al perfil psicosexual. Entonces, una persona que se ve el resultado de inseguridad tiene ciertos elementos que son más que todo tres. Por ejemplo, el rol de género, lo que es también importante conocerlo y saber, ¿verdad? De igual manera, pues se hace que o se conoce ciertos testimonios de lo que son la cultura, indicando lo que son nuestra identidad sexual, siendo muchas veces la diferencia entre hombre y mujer, donde derivan también ciertas ideas provenientes de la expectativa de ciertos estereotipos. Por ejemplo, la desigualdad subjetiva entre hombres y mujeres. Esta pues se carece también del poder, del sometimiento de su palabra, de la ausencia también de presentaciones hacia la sexualidad y la gran también dificultades en el racionamiento del masculino y femenino. Hay ciertas etapas donde se da también esta identidad sexual. Por ejemplo, en la edad de los 4 a 5 años, la evolución de la identidad sexual se da en la identidad y depende también de las apariencias externas. También lo que es la evolución de la tripificación sexual, donde en esta etapa pues se permite o es permitida en la relación de las actividades sexuales marcadas. De los 5 a 8 años hay constancia de lo que es la identidad sexualidad y la identidad que se define por estereotipos externos. También en esta fase pues es muy estereotipada, ya que sexualmente desarrollan actitudes sexistas. Es decir, a esta edad los niños pequeños, como les mencionaba anterior, se les dice que no pueden jugar con muñecas, con hacer peinados o vestirse de una manera. Entonces ya se da, pues ya se va creando lo que es una conciencia en ellos al pensar de lo que es un niño y lo que es una niña, ¿verdad? Lo que es una niña también, no jugar con carritos o no jugar de peleas. O cosas así, ¿verdad? Entonces ya las niñas y los niños se van identificando y van conociendo sobre su sexualidad y a partir de los 8 a los 9 años pues se da también una identidad definitiva fijada en esa etapa. Ya nosotros decimos, pero está muy pequeño, pero en esa etapa ya ellos conocen su identidad, cada uno se ve su cuerpo también y se diferencian entre sí. Hacia ellos también se da una identidad definida por los genitales, como les mencionaba. Parte de lo que es su cuerpo, ya ellos identifican lo que es un niño, lo que es una niña y a dónde ellos, pues, de dónde son ellos, ¿verdad? Lo que es también parte de lo que es la diferencia de su sexualidad. También la flexibilización de lo que son los estereotipos sexuales y la atenuación de la sexualidad en sí. Es importante que nosotros también sepamos sobre la sexualidad y que es algo que al hablarlo y al contarlo, por ejemplo, a nuestros padres, a nuestros amigos, cómo nos sentimos, pero los amigos que sentimos nosotros que nos pueden apoyar también a nuestras también hermanos, si tenemos hermanos mayores, que nos puedan ayudar que nosotros también conozcamos un poquito más acerca de nuestra propia sexualidad. De igual manera se nos hace también un poco complicado lo que es entender todo el contenido, sé que es bastante amplio este tema y a lo largo pues lo vamos a ir viendo ya que pues nos hicieron falta algunas cositas sobre lo que es parte de la sexualidad y pues conocer cada una de estas etapas, ¿verdad? Que es el cambio también de pensamiento que se tiene desde los 5 años, como lo vemos.
Bueno, es todo por el día de ahora. Espero que este tema pues nos haya servido para conocer acerca de la identidad sexual, que todos lo tenemos y conozcamos, y que pues al saber que nosotros ya pasamos por esta etapa de conocimiento de nuestra sexualidad. Así que gracias y buen día.